No, mi querido amigo Rodrigo, no es culpa del cartismo. Hace 20 años atrás que se utilizan normas permisivas para infringir prohibitivas. Se han creado métodos o fraudes laborales para infringir las normativas laborales. Hace más de 20 años en el Paraguay nadie gana mínimo legal, nadie aporta el IPS, nadie tiene estabilidad laboral, embarazadas son despedidas, trabajadores con 10 años de antigüedad son despedidos. Se han creado cooperativas como Cotrafe, Cooperativa 7 de Agosto, que contratan a trabajadores siendo supuestamente socios de cooperativas, a los cuales no se los considera trabajadores sino dueños de las empresas, y cumplen horario, ganan menos del mínimo legal. O tenemos trabajadores de telefonías, de Tigo o de empresas intermediarias como Monpower, Hub, a los cuales se les hace facturar por el salario mes a mes. O tenemos deliveries que facturan por su salario sin que se les pague IPS, sin que ganen un mínimo legal, sin que trabajen 8 horas, sin derecho a vacaciones, sin aguinaldo. O sea, hay varios fraudes laborales o métodos que han creado grandes corporaciones jurídicas para que el empleador no tenga que pagar indemnizaciones o incumpla las normativas laborales. ¿Qué pasa hoy en día en este gobierno? Están legalizando esos fraudes laborales por medio de proyectos de ley. ¿Cuál es el proyecto de ley? Quitar la estabilidad laboral de los 10 años. Es la ley de las pequeñas y medianas empresas, donde dice que van a pagar el 80% del mínimo legal, 80% del aporte al IPS, poder despedirle a los trabajadores sin pagarle las indemnizaciones, y antes de marzo de este año van a aprobar esa ley. Señores, entiendan, no es culpa del cartismo, no es culpa del Partido Colorado, es culpa de la falta de organización de los trabajadores, es culpa de nosotros mismos que no nos organizamos y nos salimos a exigir que se debatan estas leyes que lesionan nuestros derechos. Vamos a ver dentro de poco que todas las empresas van a ser pequeñas y medianas empresas para pagar el 80% del salario mínimo, para poder despedirte sin pagarte indemnización, y cuando pase y cuando estén despedidos y vengan junto a un abogado y le digan no tenés nada que reclamar, la ley dice que no tenés derecho a indemnización, que te pueden despedir sin pagarte nada, no tenés derecho a vacaciones, no tienen por qué pagarte el IPS y llegás a los 60 años sin poder jubilarte, no tenés estabilidad. Ahí van a empezar a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos manifestamos? Ya va a ser tarde, señora. Y no es culpa del cartismo. Es culpa de un pueblo manso, de un pueblo que nos reclaman, de falta de organización y de valentía y de cojones y de huevo de los trabajadores que solamente se preocupan por uno y no se dan cuenta que esta ley le va a afectar después a todos. Porque hasta que no le toca a uno, nadie se manifiesta. No importa si el compañero se le despidió, no fui yo, dicen. El egoísmo, la falta de solidaridad al prójimo. Esa es la realidad. Señores, esta ley se va a aprobar, ya no va a haber derecho a la indemnización, ya no va a haber salario mínimo, no va a haber jubilación, y esto es porque no nos organizamos, porque no nos manifestamos, porque no exigimos una mesa de diálogo donde se reúnan los empleadores, los trabajadores a fin de debatir por qué para generar empleo tienen que poner leyes que cercenen derechos de trabajadores humildes, por qué una empresa va a crecer lesionando mis derechos como trabajador. ¿En qué país del mundo ustedes han visto que políticas de empleo o mejores empleos se generen o mejor calidad de vida se generen pagándole menos a los trabajadores? En ningún país del mundo ha ocurrido eso. Solamente en Paraguay se proponen leyes por gente ignorante, por gente burra, por gente que solamente quiere llenarse el bolsillo y que no se preocupa por los trabajadores o por el prójimo. O tenemos autoridades que han llegado al poder pagando y que no se dedican a servir al pueblo. Es por eso que se proponen estas leyes. Así que, señores, aprendan a votar, aprendan a elegir a sus representantes como corresponde y no voten más por el color, no voten más por el 100.000, sino elijan a esas personas con trayectoria de vida que se dedican en su legajo de vida a reivindicar derechos de las personas, a respetar los derechos de terceros y que realmente quieran servir al pueblo paraguayo, que sean patriotas, no aquellos que vienen a robar, a lucrarse y a enriquecerse a costa del pueblo. Hoy en día en Paraguay, y va a ser el primer país en Latinoamérica donde no hay pago de indemnización, no hay mínimo legal, no hay jubilación, no hay estabilidad laboral. Así que muchísimas gracias, queridos senadores, queridos diputados de todos los partidos políticos. Acá no hay cartismo. Acá todos los senadores de la República del Paraguay, del Partido Liberal, del Partido Colorado, del Encuentro Nacional, de Patria Querida, todos los partidos están apoyando esta ley y no hacen nada para que esta ley no se apruebe. No se han manifestado, no salen a oponerse, no han convocado a las centrales obreras, no convocan a los sindicatos bajos, no llaman a los trabajadores que realmente están sufriendo en la calle. Tenemos un Ministerio del Trabajo que apoya estas leyes y es una triste realidad y una vergüenza nacional.